¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Ezra Chabot y esto es Dinero y Poder. El domingo, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó ante el Congreso de la Unión su primer informe constitucional y dio un mensaje en Palacio Nacional que denominó tercer informe al pueblo de México. De acuerdo con sus cifras y hechos, el presidente recalcó que ha cumplido con sus promesas de campaña. Dijo que su gobierno ha creado 300,000 empleos, ha ahorrado 500,000 millones de pesos por quitar lujos y privilegios y anunció la apertura, dice, de 100 universidades Benito Juárez. También habló de la Guardia Nacional y el combate al huachicoleo y como nunca en otros mensajes presidenciales agradeció y elogió a los empresarios del país. Mauricio González, Macario Esquetino, buenas noches. Bueno, ahí está este primer informe. Por supuesto, los informes presidenciales son siempre por parte del presidente de la República un anuncio de logros que, pues, a la hora de confrontarlos con la realidad o con las distintas, o con la realidad interpretada de distintas maneras por los distintos actores, pues cambia esto. Es obvio que se trataba básicamente en este caso, primero de un cambio de símbolos, totalmente, lo hace en Palacio Nacional, repitiendo lo que han hecho los presidentes anteriores desde el tema del 2006, nada más que aquí hay un cambio creo que es significativo, no usa la banda presidencial, esto es un punto, pero al mismo tiempo está solo en lo que sería pues la palestra ahí, está solo, abajo están los poderes, algunos que estaban ahí presentes, gente cercana a él, y a partir de ello da el discurso que tiene como, por supuesto, la forma de plantearlo, una especie de afirmación de lo que sería el proyecto de la Cuarta Transformación en algo que pues sería parte del impulso al propio proyecto, más que el poder incorporar a algunos otros sectores. Habla de empresarios, es cierto, esto es una parte importante, se refiere a ellos, lo había hecho ya a través de la presencia de Carlos Slim en una mañanera muy cerca del informe, incorporando al sector empresarial, habla de la separación del poder político, del poder económico, bajo el principio de que ahora el poder económico lo acompaña, pero no lo domina, y en función de ello también establece, creo, y es un punto creo importante, otra vez esta idea, y creo que ahí es donde entramos en el problema de la interlocución política, de adversarios que son descalificados como tales. La reacción, el triunfo de la reacción es moralmente imposible, los adversarios que son enemigos y no son interlocutores, y esto nos lleva a lo que platicaremos más adelante de las rupturas en el Congreso con actores políticos que no son considerados como elementos legítimos, Macario. Sí, el informe presidencial es un elemento que está incorporado en la forma presidencial de gobierno, en la cual el presidente informa al Congreso formalmente de cómo están las cosas una vez al año. Esto viene de la estructura presidencial inventada en Estados Unidos hace casi 2 siglos y medio. Nosotros la copiamos aquí, se aplicó durante mucho tiempo hasta que los seguidores de López Obrador impidieron que el presidente Fox diera su sexto informe de gobierno y luego que los siguientes 2 presidentes pudieran presentarse en el Congreso. Entonces, yo suponía que ahora, pues que los seguidores de López Obrador tienen a su líder en la presidencia, pues sería un momento ideal para recuperar esta tradición que tiene sentido, el Ejecutivo informando al Legislativo, pero no ocurrió así, siguieron lo que había estado pasando los últimos 13 años y entregaron un documento en la Cámara y el señor López Obrador hizo un mensaje político, digamos, que por lo mismo me parece no tiene gran importancia porque pues hace lo mismo todas las mañanas, son las mañaneras para hablar con personajes que están ahí enfrente, que no importa quiénes sean porque no representan a un poder instituido. Entonces pues no había gran diferencia, tampoco hubo diferencia en su respeto por la verdad, que es muy escaso. Las 3 cifras que diste tú ahorita en el arranque, las 3 son falsas, es decir, no ha creado 300,000 empleos, de diciembre a la fecha llevamos perdidos 75,000 empleos, no es lo mismo, no ahorró 500,000 millones de pesos, nunca llegaron a esta cifra ni nada cercano. Es cierto que han gastado 200,000 millones menos de lo que habían dicho que iban a gastar, pero eso es por incompetentes, no por otra razón. Y lo de las 100 universidades es una cosa patética. En el texto que se informa hablan de 85, él dijo que eran 100, pero para estas 85 o 100, las que sean, hay 800 maestros, lo cual significa entre
entre 8 y 10 maestros por universidad. Eso es una falta de respeto a los jóvenes que están metiendo a estas instituciones que no tienen ninguna utilidad práctica más que engañar a la gente. Entonces, sí me parece un poco preocupante, ¿no? Bueno, este asunto de los informes, la verdad yo en lo personal ya no espero mucho de los informes de gobierno desde hace más de 30 años porque creo que se han desvirtuado, ¿no? Y se han desvirtuado porque el gobierno quiere decir, o bueno, por lo menos para mí, una parte política que es importante, eso no hay que minimizarla, pero otra parte que es administración o gestión pública. El informe se da precisamente para informar sobre la administración pública, no solamente para mandar señales y que si se puso la banda y no se puso la banda y que se habló solo. Entonces, son señales importantes, pero creo que eso no es todo el corazón o toda la esencia del informe. Y la verdad es que los presidentes desde hace muchísimos años pues como que se les olvida, ¿no? Que son políticos, pero que también son administradores. Y en esta ocasión yo creo que sí hay temas que hubieran ameritado alguna mención o que en los anexos estadísticos hubieran ameritado alguna información. Y la verdad es que no la encontré. Uno es el tema de la seguridad. La seguridad sí es responsabilidad del Estado, del gobierno más bien. Y ahí creo que sí hubo un reconocimiento de parte del presidente que pues, las cosas no están avanzando. Eso ya me parece positivo, pero lo que es más importante es, bueno, pues si no están avanzando, entonces ¿cómo le hacemos para que sí avance? Yo creo que es el mensaje que faltó, ¿no? O sea, el mensaje inmediato que si a ti alguien te dice esto no jala, bueno, pues entonces ¿cómo le hacemos para que sí jale? Y ahí me parece que hay una falta de estrategia. Es algo que se repite desde los gobiernos anteriores, desde el gobierno de Fox, luego Calderón, luego Peña Nieto, en donde simplemente no han encontrado los gobiernos en turno la forma de reducir la inseguridad. Y bueno, pues los resultados hablan por sí mismos. El otro tema que creo que amerita una cierta mención es la cuestión del ejercicio del gasto público. Al presidente López Obrador le gusta decir que son ahorros y que él es austero. Y yo no dudo que en lo personal sea austero, pero sí dudo que los 200,000 millones de pesos que no se han gastado en los primeros 7 meses del año y que sí estaban autorizados por el Congreso para que se gastaran, sean del todo ahorro. Yo creo que más bien hay un problema de falta de coordinación. O sea, algunos de sus funcionarios hacendarios así lo manifiestan en público. Coordinación quiere decir que pues no, como que todavía no le agarran bien la onda de cómo gastar, y gastar en el sector público es una cosa bastante compleja. Y yo también hubiera esperado una mención de, oiga, pues ¿cómo le vamos a hacer para agilizar el gasto público? Porque generar ahorros en exceso, pues no, le pone un obstáculo a la actividad económica. Y el otro punto que me parece que sí es netamente administrativo es el de los empleados públicos. El presidente decidió bajarle el sueldo a los funcionarios públicos, sobre todo a los de alto nivel, y además hicieron una especie de purga en las diferentes secretarías. Y prácticamente en todas las secretarías de Estado tienen un montón de vacantes de puestos que no se han cubierto, o porque los salarios son bajos, o porque el personal pues no es al gusto de los funcionarios que están ahí ahora. Y entonces lo que estamos viendo es un deterioro del capital humano, de las personas que hacen que el gobierno funcione. Y en muchos casos estamos viendo gente que tenía puestos menores y que, bueno, pues como se han quedado vacíos las vacantes en puestos superiores, los han ascendido, pero es gente que no tiene la experiencia y el conocimiento suficiente. Entonces, lo que está viendo es una degradación en el ejercicio del gobierno. Y eso sí puede ser muy costoso, porque a la hora que se planteen estrategias, además de los proyectos como el Tren Maya, como el aeropuerto de Santa Lucía, ¿no? ¿En dónde se van a hacer carreteras? ¿En dónde se van a hacer puertos marítimos? ¿En dónde se van a hacer obras de agua que son súper indispensables en muchas partes del país? Pues no tienes a la gente adecuada. Entonces, y esto en el informe, pues la verdad es que no estuvo. Y creo que sí debería haber estado. Hay otro elemento que yo creo que hay que destacar y que se formó parte de la discusión. Esto que el presidente llama la obsesión de los tecnócratas por medir el crecimiento. Y creo que pues, puede ser una obsesión por medir, pero creo que no solamente es el crecimiento, sino es todo.
O sea, por medir desigualdad, por medir distribución de ingreso, por medir, porque pues si no se miden las cosas, yo entiendo que medir solamente el PIB como un indicador pues no te dice mucho. Recuerdo aquella maestra de economía que me sacó en el primer semestre porque trataba de explicar lo que era ingreso per cápita y yo le dije, maestra, si yo me como una torta y usted no se come ninguna, nos comimos media torta per cápita, y me sacó de la clase, pero ahí está el indicador de que finalmente esto es un indicador que no te dice. Imperfecto. Imperfecto. Todos los Y que indicadores son imperfectos. Pero tienes otros, tienes indicadores de desarrollo humano, tienes otra serie de elementos que te ayudan y que medir es importante y que crecer es importante y donde hay crecimiento hay disminución de pobreza. A veces no es la idónea y hay que encontrar mecanismos para redistribuir, pero creo que esto es importante recuperar esta idea, no cancelarla, porque entonces caeríamos en esta idea de que se pueden inventar realidades o imaginar realidades que terminan luego estrellándose en lo que podríamos llamar esta idea de las grandes catástrofes que se dan por suponer que la realidad es otra. Sí, depender de un solo indicador sería una tontería, en eso yo coincidiría, pero no puedes dejar de medir, eso tampoco ayuda en nada. Se explica que el señor presidente no quiera medir el crecimiento porque no le está saliendo, ¿no? Él originalmente quería crecer al 4, luego al 2 y pues vamos a crecer 0, entonces pues no le gusta y por eso no lo quiere medir. Es un mecanismo de evasión de la realidad que no nos ayuda en nada. Esto mismo está ocurriendo y me parece todavía más grave en materia de salud. Ahí el problema es serio y también están evadiendo 550 casos de sarampión en México y no hay vacunas y no las va a haber hasta diciembre porque no las compraron a tiempo. Cerca de 1000 casos de dengue porque no compraron insecticidas y no se hizo el proceso que se hacía todos los años antes de la temporada de lluvias para evitar el crecimiento del mosco. Y pues lo que hacen es evadir. Hoy en la mañana el subsecretario de Salud decía, no, es que estas son las empresas que venden insecticidas que hacen una campaña en nuestra contra. Y lo mismo había dicho ya el presidente acerca del tema en general de vacunas, pero también de todos los demás insumos de salud, porque no es el único caso. Entonces, eso sí es un problema. Es decir, para eso medimos, para saber en dónde nos está fallando y corregir. Nadie tiene por qué hacer las cosas perfectamente. Puede uno fallar, más cuando arranca el gobierno, es gente nueva, está aprendiendo. Yo creo que nadie esperaba que fueran maravillosos, pero lo que no se puede aceptar es que no quieran reconocer que están haciendo las cosas mal y no solo no lo reconocen, sino que empiezan a borrar la información. Eso es lo que yo creo que sí es muy preocupante y debería corregirse, pero no parece estar en su ánimo esto. Ellos simplemente evaden toda responsabilidad y lo que acaban haciendo es lo que tú decías al principio, acusar a los adversarios de que son enemigos que buscan su destrucción, pero no importa, están moralmente derrotados, así que pues no hay ni siquiera para qué preocuparse. Así es, bueno, es bien conocido que lo que no se mide no se puede administrar, entonces si el propósito es no administrar, bueno, pues entonces sí, no midas, pero creo que ese tampoco es el propósito de esta administración. Y Macario dice que medir ayuda a corregir errores, sin duda que para eso sirve, pero también ayuda a aprovechar oportunidades, o sea, no tiene que haber errores, puede haber cosas buenas. Y pongo un ejemplo. Está clarísimo que la inversión en activos fijos, en construcción y en maquinaria, se está retrocediendo en el país. Esa sí se está encogiendo desde que empezó el año, desde el año pasado, de hecho. Y aquí la pregunta es, bueno, ¿cuánta inversión le hace falta al país? Porque ya sabemos que no, pues la inversión es importante para crecer, pero nadie le pone un número. O sea, y yo he hecho algunos cálculos muy sencillos. Y yo te diría que más o menos estamos hablando de 400,000 millones de pesos. Cuando tú tienes esa referencia, por imperfecta que sea, puedes decir, bueno, ¿cómo nos organizamos entre gobierno e iniciativa privada? Con proyectos X
para generar esa masa de inversión. Si no lo mides, si no hay manera de diálogo, porque entonces el diálogo, se vuelve puro rollo y el rollo no te va a generar inversión y si no hay inversión, pues no te va a ayudar al crecimiento económico. Entonces, creo que efectivamente no habría que despreciar este asunto de los términos y eso, reconociendo que las cifras todas son problemáticas. Y también reconociendo que el INEGI es una institución independiente y que ojalá siga haciendo su tarea, ¿no? Porque pues con todas las imperfecciones que tiene, la información es útil. Yo creo que el punto aquí es claro, ¿no? Hay que volver otra vez a reformular lo que implica la importancia del dato en medio del propio proyecto, sin suponer que la estadística por sí misma te da el resultado, que esto es un absurdo, ¿no? El empirismo puro, el poner un montón de datos no te da la respuesta, tienes que saberlos manejar, tienes que saberlos interpretar. Vámonos a una pausa y de regreso vamos a platicar con Fernando López Macario, el presidente del IMEF, sobre datos, precisamente datos de la economía mexicana y su impacto en la vida de los mexicanos. Esto es Dinero y Poder. De acuerdo con el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, la economía nacional se mantuvo estancada en agosto. El indicador IMEF manufacturero cayó 1.5 puntos, se ubicó en 47.4 unidades. El no manufacturero subió 0.7 puntos en agosto y se ubica en 47.7 unidades. Nos acompaña en el estudio de Dinero y Poder Fernando López Macario, presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Fernando, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Estos son datos que hablan una economía estancada. ¿Cuál sería un poco el pronóstico en términos de una manufactura que por supuesto está vinculada fundamentalmente al tema exportador y que de una manera clara sería una de las anclas para poder pensar en algún tipo de crecimiento mínimo, pero crecimiento al final del año? Sí, muchas gracias, Erra. Yo creo que estamos viendo la consecuencia de una desaceleración económica a nivel global, principalmente en Estados Unidos, con quien tenemos el mayor intercambio de manufacturas y que nos lleva de alguna forma a replantearnos los objetivos tanto de crecimiento como de actividad manufacturera y no manufacturera relacionada con este propio concepto, ¿no? Ahora, cuando uno ve estos datos, ¿cuál sería un poco la trayectoria que en el IMEF han planteado de aquí o desde el principio de año hasta el momento y de aquí en adelante? Bueno, el indicador del entorno económico empresarial tiene una particularidad, que es un indicador que predice de manera adelantada el comportamiento de la economía y se basa en 5 preguntas cualitativas, no cuantitativas, en donde encuestamos a más de 700 empresas a nivel nacional de todos los rubros y nos permite saber si las empresas van a incrementar sus inventarios, si van a incrementar sus cuentas por cobrar, si van a despedir o van a contratar personal, su plantilla laboral, etcétera. De esta manera, lo que hemos observado desde probablemente finales de 2018, principios de 2019, el indicador no manufacturero y manufacturero ha venido a la baja con una tendencia a continuar bajando. En el último reporte un pequeño incremento del indicador no manufacturero, no obstante sigue por debajo del umbral de los 50 puntos, que denota una zona de contracción económica, cuando por encima de los 50 puntos denotaría una zona de expansión económica. Fernando, y bueno, en este contexto de estancamiento económico, estamos a muy pocos días que el gobierno del presidente López Obrador presente su paquete económico, su presupuesto, la parte de los impuestos, la parte del gasto público. ¿Qué es lo que los ejecutivos de finanzas estarían esperando de esto, digamos? ¿Qué es lo que podría mejorar la perspectiva de crecimiento en este anuncio gubernamental que vamos a tener en pocos días? Yo creo, Mauricio, que todos esperábamos que el 2019 fuera un año de menor crecimiento que el 2018, porque típicamente en los primeros años del cambio de administración federal hay un menor dinamismo económico. No obstante, no tomábamos en cuenta una serie de factores que han ocurrido durante el año, como fue el desabasto de los combustibles el primer mes del año y la primera quincena de febrero, los paros laborales en el estado de Tamaulipas, en Tampico, en Matamoros, Tamaulipas, los cierres de las vías férreas y una serie de cancelaciones de licencias o falta de otorgamiento de licencias de construcción aquí en la Ciudad de México.
Esto ha detonado, junto con una desaceleración global, que nos replanteemos el escenario por el cual se presenta el presupuesto o se presenta el paquete económico 2020. Un escenario en el que el petróleo mexicano está en riesgo de perder el grado de inversión, un escenario en el que esta situación pudiera contaminar a la deuda soberana y un muy bajo crecimiento que nosotros estimamos para este año del 0.6% y muy probablemente revisemos a la baja durante el año. Lo hemos venido revisando a la baja desde 1.8% a la media que es al día de hoy 0.6%. Al respecto, comentas esta desaceleración global, que sin embargo no es el factor principal de por qué la economía mexicana está lenta. Es decir, puede influir, pero poquito, porque en realidad nuestras exportaciones siguen creciendo. No a 2 dígitos como lo hacían en el año pasado, pero hay crecimiento. Mientras que lo que realmente ha pegado muy duro en el comportamiento de la economía mexicana ha sido la inversión, que es la que se ha desplomado y cuyo origen de esta caída parece ser la cancelación del aeropuerto antes de todos estos otros problemas que tú has mencionado y al que hay que sumarle también el tema energético, en donde pues se ha hecho muy confuso lo que el gobierno quiere hacer. ¿Creen en el IMEF que esto pudiera cambiar en los siguientes años, que pudiéramos tener una recuperación de la inversión y con ello un mayor crecimiento económico? Yo sé que está lejos, ¿no? Y las predicciones no pueden ser tan largas, pero ¿cómo perciben que puedan estar los siguientes años? Lo que nosotros hemos visto es que en este entorno de desaceleración global pues, se debe principalmente a un efecto de choque. Un efecto de choque en donde hay un cambio de administración, hay un cambio de cultura, hay un cambio de la forma de hacer las cosas. Y esto ha generado entre los inversionistas un ambiente de incertidumbre. Una incertidumbre que se ha prolongado en el tiempo por mucho más de lo que hubiera sido un periodo razonable. Una incertidumbre normal hubiera sido, digamos, 1 trimestre, 2 trimestres. Sin embargo, continúa el ambiente de incertidumbre y esto lo ha resentido la inversión fija bruta, que ha caído a niveles históricos que no se veían desde el 2015, septiembre de 2015, ¿no? Evidentemente, se requiere que el gobierno federal genere las condiciones en un ambiente de Estado de Derecho, en un ambiente de políticas claras, de legislación clara, para que los inversionistas sientan de nuevo la confianza de reactivar sus proyectos de inversión que están ahí. Los inversionistas no han cancelado sus proyectos de inversión, están deseosos de activarlos, pero no lo hacen ante un ambiente de incertidumbre que es el que hoy está imperando. Hacia el futuro lo que esperamos es que esto se pueda limpiar, este ambiente se pueda limpiar y que exista acuerdos entre la iniciativa privada y el sector público para generar inversión y detonar el crecimiento. Fernando, decía Macario que uno de los factores que impulsa la actividad económica este año, aunque sea poquito, pero la impulsa, es el crecimiento de las exportaciones. Bueno, hay otro factor que es más bien de origen interno, que es el consumo del que hacemos todos los mexicanos, todos los televidentes que nos hacen el favor de vernos, y también los que no nos ven, pues consumen bienes y servicios. Entonces, y para el consumo, el tema de los salarios y el tema del empleo es muy importante. Este año los salarios han estado creciendo, y no me refiero a los mínimos, me refiero a los salarios de mercado aproximadamente 6%, que es pues 2,5 puntos más que la inflación. Y el empleo, aunque se ha desacelerado, pero sigue creciendo. ¿Qué perspectiva tiene el IMEF, digamos, del comportamiento de empleo y de salarios? ¿Hay cancha para que los salarios puedan contribuir a que los consumidores mexicanos pues no compremos cosas y de esa manera contribuyamos a que crezca un poquito más la economía mexicana? Sin duda, yo creo que hay 3 factores, Mauricio, que son dignos de analizar. El primero es lo que mencionabas, el aumento salarial y que ha llegado
más dinero a manos de los trabajadores mexicanos. El segundo tiene que ver con los apoyos sociales que están llegando de manera directa a jóvenes construyendo el futuro, a adultos mayores, etcétera. Y el tercero de ellos es la confianza del consumidor. Y lo curioso de la confianza del consumidor es que cuando se le pregunta sobre la confianza que tiene con respecto al entorno, con respecto al país, parece estar contagiado el consumidor de un optimismo natural, proveniente de la propia inercia de una campaña en donde se ha hablado mucho de cambio, se ha hablado mucho de combatir la corrupción, de crecimiento, etcétera, en donde pensamos que esta es la situación que hace ver al consumidor confiado con respecto al futuro del país, mas no tan optimista con respecto a sus propias inversiones y sus propios gastos personales. Esto es una lectura que podría entenderse como parte de la inercia del cambio, pero que debemos estar muy atentos a ver cómo se desenvuelve. El instituto que presides de ejecutivos de finanzas, muchos amigos del auditorio piensan que son financieros, pero en realidad son quienes llevan las finanzas de las empresas. Y al respecto ha habido un fenómeno interesante este año, que es que pues, conforme la economía se desacelera, las empresas tienden a financiarse con sus proveedores, o lo que es lo mismo, pagan más tarde, pues, ¿no? ¿Cómo están viendo al interior del IMEF este fenómeno? ¿Estaría ya en proceso de estabilizarse o se seguirá posponiendo el pago? Porque esto a veces no se nota en las cifras macro, sino hasta meses después, que es cuando dice uno, pues es que no están pagando, ¿no? Sin duda, y se combina también con un subejercicio del gasto público, en donde provoca que haya menos dinero inyectado en la economía y se tenga que incrementar los periodos de financiamiento y los periodos de pago. Pero también el Banco de México ha bajado la tasa de política monetaria de interés, y esto ha generado de alguna forma, o se espera que genere una cierta toma de créditos o de financiamiento por parte de los inversionistas. Por lo menos esa es un poco la intención de contribuir al crecimiento. No obstante, nosotros pensamos en el IMEF que la falta de apetito por financiamiento no tiene que ver, no está directamente relacionada con la tasa, sino está relacionada con un ambiente de incertidumbre que comentábamos hace unos minutos, en donde existen los proyectos, pero no existe el apetito por el temor a que las condiciones cambien. ¿Qué pasa con el tema de la inversión extranjera? Donde dicen el inversionista nacional tiene cierto tipo de temores, pero el inversionista extranjero lo ve pues a más largo plazo, no está tan preocupado por lo que pasa constantemente. Sin embargo, pues ahí están las alertas de calificadoras, etcétera, que es lo que podría asustarlo. ¿Cómo lo analizan ustedes? Yo creo que los mexicanos tenemos un sesgo emocional en este análisis, ¿no? Y tendemos a contagiarnos más por el ruido que hay en los medios, en las redes sociales, y que sin duda está confundiendo y de alguna forma está generando un ambiente de cierto pesimismo. Los analistas internacionales, los grandes fondos, los grandes inversionistas, tienden a ver indicadores mucho más macros que lo vemos nosotros como micros. Tienden a ver la independencia del Banco Central, tienden a evaluar la disciplina fiscal, el compromiso del superávit primario. Tienden a ver ciertas variables macroeconómicas que les da los parámetros para decidir sobre qué rangos invertir en México y no. Y sí siento, como tú bien comentas, que es otro el enfoque que tienen los inversionistas extranjeros al enfoque que tienen los inversionistas nacionales. Nos decías, Fernando, al inicio que con base en estos indicadores manufacturero y no manufacturero del IMEF, pues hay un cierto estancamiento económico. ¿Qué le sugeriría, digamos, el IMEF al gobierno para ir saliendo de esta situación? ¿Puede hacer algo o nos tenemos que esperar algún tiempo para que las cosas pasen? ¿Cómo se puede acelerar la actividad económica en nuestro país? El primer consejo sería abatir
el ambiente de incertidumbre que se ha generado desde la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México hasta la implementación de una serie de políticas que no hay claridad sobre cómo se van a implementar. El segundo es el ejercicio del gasto. Si el gobierno deja de gastar, es el primer factor de alerta que nos da a todos los demás, porque si ellos no gastan, que son los dueños de la cartera, pues también nosotros nos retraemos en nuestros propios planes, ¿no? Y el tercero, yo creo que ayudaría mucho, Mauricio, si el presidente hiciera pública su agenda legislativa para que identifiquemos cuáles son las propuestas de cambios en las leyes que el presidente tiene como objetivo. Y una vez que identifiquemos esos cambios, podemos descartar, digamos, en las áreas en las que no va a haber cambios y generar en esas áreas mayor tranquilidad, mayor certidumbre y poder detonar las inversiones y empezar a trabajar sobre estas, ¿no? Y desligar la agenda legislativa del presidente de la propia agenda legislativa de muchos de sus compañeros de partido dentro del Poder Legislativo. Sí, es que esto no es claro, pero también el ejercicio del gasto, como dices, no es un problema sencillo, porque habían estimado ingresos por producción de petróleo que se les están quedando mal. Hay un boquete ahí de 200,000 millones de pesos, que es precisamente lo que no se están pudiendo gastar. ¿Esperan ustedes que esto cambie para el año que entra? Pues se ha hablado mucho de reactivar la producción petrolera que venía disminuyendo de forma importante. Yo creo que va a depender de ese factor específicamente y de que Pemex logre convencer a sus inversionistas de que tendrá la capacidad de generar flujos de efectivo para pagar sus compromisos financieros y con ello mantener una calificación adecuada al nivel de empresa que es. Fernando López Macari, presidente del IMEF, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Encantado, un placer. Gracias. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. La bancada de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados se impusieron ante los partidos de oposición y pues reeligieron a Porfirio Muñoz Ledo como presidente de la mesa directiva, quien renunció al cargo el martes para evitar, dijo, una crisis. Hasta anoche la mayoría morenista había rechazado 3 planillas del PAN para presidir la mesa directiva. Sin embargo, se aprobó crear una 4ª vicepresidencia de la mesa directiva que correspondería al Partido de Trabajo, lo que será vigente en cuanto se publique en el diario oficial. Los diputados prevén pues también cambios para que la bancada con mayoría absoluta pueda tener la presidencia de la mesa directiva el primer año y medio de la legislatura. El resto se va a distribuir en las demás bancadas. No sé si para estas horas pues ya esté resuelto esto y ya haya una presidencia de la mesa directiva panista. El caso es que, como dijo Porfirio Muñoz Ledo, no lo voy a decir nuevamente, pero de hecho, pues no son maneras de legislar. O sea, sí, el señor Porfirio Muñoz Ledo va a pasar a la historia, me parece, como el primer presidente de la Cámara de Diputados que llegó de oposición en 1997 y también como el último presidente que intenta mantenerse en el poder por encima de la ley. Es muy curioso que sea la misma persona la que hace 25 o 22 años promovió un cambio legislativo para por primera vez tener en México una Cámara plural. Hay que recordar que antes de 97 el PRI controlaba la mayoría absoluta por mucho y entonces todos los puestos de la Cámara eran de ellos. Llegan los opositores en 97, se organizan, cambian las leyes para que entonces haya rotación en los puestos, en primer año, el segundo año, el tercer año, distintos partidos, y así funcionamos hasta ahora, que ahora otra vez tienen ellos mayoría y dicen, pues ahora nos regresamos a como era con el PRI. Bueno, pues entonces ¿a qué estamos jugando, no? Entonces, esta interjección que hizo el señor Porfirio Muñoz Ledo no es de cómo legislan, sino de cómo se portan. Así es. Pero yo creo que es el primer también presidente de mesa directiva que termina recordándoles la progenitora a sus propios, porque hablaba de sus propios aliados, que era el Partido del Trabajo, que quería, que finalmente parece que lo logró, crear una 4ª vicepresidencia. Decía, esto es una locura, para poder finalmente gobernar. Parece que quien termina parando todo esto es el presidente de la República, que dice, no, esto se va a convertir en una verdadera locura. Finalmente, a ver, ¿qué importancia tiene ser presidente de la mesa directiva? Tiene importancia, se manejan
agendas, se esconden papelitos, se tiene un control sobre ciertos temas. Recordemos que el presidente tiene como prioridad el tema de lo que sería revocación de mandato y consulta popular, y esto en manos de una presidenta, como se supone será panista. Podría tener ciertas problemáticas. En otro momento... Pero para eso es la democracia, ¿o no? Yo lo para entiendo, que haya oposición, ¿o pero no? ahí está el problema, Mauricio. Perdón que me extienda. Ese es el problema. En otro momento, las oposiciones controlando mesa directiva no generaban un problema porque eran consideradas legítimas, profesionales. O sea, está bien, no me gustaría que la tuviera, diría el PRI, el PAN o el PRD en un momento determinado, pero si la persona que estaba allí era relativamente reconocida, era un interlocutor válido. Aquí el problema es que rompimos con los interlocutores válidos. El PAN no es un interlocutor válido para el gobierno, no es un interlocutor legítimo, y por eso la reacción fundamentalmente del sector duro de Morena, que dice no, porque sería entregarle a la reacción el control del propio Congreso. Y creo que ese es el punto central de una ruptura que me parece a mí sumamente grave, lo que Ricardo Monreal no hace en Cámara de Senadores, quien tiene absolutamente no solo el control de Morena, que finalmente lo logra, sino el apoyo absoluto de panistas, priistas, perredistas, que lo apoyan. Pero si yo llevo hasta sus últimas consecuencias tu argumento, pues entonces yo te diría, bueno, entonces ¿de qué sirve que haya legisladores que la gente votó por ellos y que sean del PAN o del PRI o del Verde o lo que sea? Si Morena tiene una mayoría, pues entonces ya que se haga lo que dice Morena y nos ahorramos muchas broncas. Es un problema, esto es un problema de procedimiento, no de las reglas también del juego. Bueno, o sea, Morena reglas, tiene ese es el punto. Las reglas estaban ahí antes y la ley dice que se tenía que rotar la Cámara. Tú dices que el presidente puso orden y que finalmente Porfirio Muñoz Ledo se fue. Bueno, yo tengo quizá otra interpretación. Yo creo que la renuncia de Porfirio habría que analizar si es espontánea o si fue inducida. Yo creo que fue inducida. Y fue inducida, ¿por qué? Porque esto tenía que aprobarse en el Senado, el hecho de que se modificara la ley para que él se pudiera quedar como presidente de la mesa directiva. Eso no iba a pasar en el Senado, y entonces íbamos a entrar en el país en una crisis legislativa, porque no te puedes quedar sin mesa directiva, porque entonces sí es un desgarriate la Cámara de Diputados. Entonces, frente a eso le dijeron a Porfirio, ¿sabes qué? Pues, manito, ahí muere, porque si no vamos a entrar en un problema mayor. Entonces, tampoco es un respeto, vamos a decir, limpio a la ley. Es simplemente para evitar una crisis más grande, ¿no? Y bueno, yo supongo que de ahí es donde salió el comentario florido de Porfirio. Tiene que ver con el comentario de Porfirio tiene que ver con que ya que estaba todo armado, el Partido del Trabajo quería una cuarta vicepresidencia y de repente se la inventaron, y ahí fue donde Porfirio dijo que vayan a donde vayan. Tiene que ver con que está enchilado porque no salió la jugada, ¿no? No creo. No estoy seguro. Porque su bronca era con Morena, básicamente. Sí, pero creo que lo que dice Mauricio es muy importante. Efectivamente, en Cámara de Diputados la democracia ya murió. Esto es bien importante entenderlo para que los amigos del auditorio no se sorprendan. Lo que está diciendo Mauricio claramente es eso. Si ya no vamos a respetar las leyes, pues entonces ya no hay democracia, hagan lo que quieran. Eso es lo que están haciendo, y creo que es muy importante por lo siguiente. En los próximos meses vamos a tener que decidir el tema que tú comentabas, revocación de mandato, lo de las consultas populares, cualquier otro cambio en materia electoral. Si no estamos muy atentos todos de lo que está pasando allá adentro y ejercemos presión, entonces esta falta de democracia que hoy se percibe muy claramente en la Cámara de Diputados se puede extender a los demás y puede destruir lo que nos costó tantos años construir en México, que fue una democracia imperfecta y lo que uno quiera, pero que funcionaba. Entonces yo creo que debemos estar muy atentos de ello, defender el proceso electoral y que no nos lo cambien en nada. Así como ellos ganaron en 2018 con esas reglas, juguemos con las mismas reglas 2021, y después de eso, si quieren, vemos. Y los adversarios políticos son adversarios
no enemigos. Así es. Son Sí, claro. interlocutores legítimos. Y no están son moralmente derrotados. No son enemigos, podrán estar desorganizados, incluso moralmente derrotados, pero la moralidad y la derrota se transforman en victoria en otro momento. Y eso no tiene nada que ver con la legalidad y con el hecho de que se trata de partidos políticos legales y legítimos, que puede uno no estar de acuerdo, que le puede uno parecer que son conservadores, que le puede... Lo que Para uno eso quiera. votas. Para eso está esto y en función de eso hay que hablar de una democracia en ese sentido. Vámonos a una pausa, regresamos con el tema del Brexit. Aquí hay dinero y poder. La Cámara Baja del Parlamento Británico echó por la borda los planes del primer ministro Boris Johnson para dejar la Unión Europea sin un Brexit. Aprobó un proyecto de ley que impide que la Gran Bretaña salga de la Unión Europea sin un acuerdo y rechazó su propuesta de una elección 2 semanas antes de la fecha límite del Brexit. En las primeras horas de hoy, el gobierno del primer ministro Johnson anunció en la Cámara Alta que retiraba su oposición a la ley aprobada antes en la Cámara Baja, lo que allana el camino para pedir una prórroga de 3 meses a la Unión Europea en el Brexit. Se la aplicaron, como dirían por acá, al señor Boris Johnson, que se quiso ver muy, pues, ducho, ¿no? Dijo, pues cierro el Parlamento, lo dejo una semanita, luego le pido a la reina que lo cierre, la reina, decíamos, lo cierra, y entonces, tan sencillo como que, pues yo voy y les digo, me dan estas semanas a negociar, llego con los señores de Bruselas y les digo, o me dan lo que yo les pido o nos salimos a la brava, y él estaba convencido que la Unión Europea, que Bruselas iba a decir no, vamos a ver cómo resolvemos el problema irlandés, vamos a resolver, porque no podemos aceptar un Brexit duro, nos va a pegar muy fuerte. Bueno, pues el Partido Conservador dijo, no estamos dispuestos a eso, 21 conservadores votaron en contra, los corrió del partido, uno de plano abiertamente, que era el que le daba la mayoría, se pasó directamente al Partido Liberal Demócrata. Esto hizo que perdiera la mayoría y esto arrastró a los otros 21 e inmediatamente ahí, pues prácticamente, primero le quitaron el control de lo que sería el gobierno a él, o sea, ya no puede decidir sobre Brexit. Segundo, le dicen, ahora te ordenamos que vayas a negociar una prórroga. El señor trata de adelantar la elección, le dicen, no aceptamos eso. Si quieres elecciones, con muchísimo gusto, nada más que primero se vuelve ley el que pidas la prórroga y después de que pidas la prórroga, entonces convocamos a elecciones. Y esto nos lleva otra vez a esta idea de que es complicadísima esta idea del Brexit. Y creo que no, es un callejón sin salida. No hay forma. Y no hay forma porque hay muchos elementos que están ahí dando la vuelta. Y creo que hay uno que es geográfico, que no tiene salida, y es Irlanda. Es básicamente el tema Irlanda. Ahí no hay salida porque si dejas abierta la frontera entre las Irlandas, el tema de la conexión con el resto de Gran Bretaña está ahí presente. Y si la cierras, entonces generas un conflicto en donde Irlanda del Norte estaría saliéndose de la Unión de la Gran Bretaña, y una Escocia que se los dijo abiertamente. Yo me quedé aquí en la Gran Bretaña por pertenecer a la Unión Europea. Esto que fue un referéndum donde lo ganaron, es un referéndum que no se puede instrumentar. Votaron por algo que no tiene posibilidades. La economía británica, y ahorita me dan los datos, se vino para abajo, se derrumbó en los últimos 2 años. La libra esterlina está a 1.20, a los niveles más bajos que ha tenido, y una economía británica que solita no puede hacer nada. Sí, el problema es bastante serio porque los amigos del auditorio lo deben recordar. Hace ya 3 años se llevó a cabo un referéndum donde gana la idea de salir de la Unión Europea por 2 puntos. Todas las encuestas que se han estado haciendo desde entonces indican que la población ahí está. Es decir, 2 puntos más, 2 puntos menos, no deciden. La mitad quiere irse de la Unión Europea, la mitad quiere quedarse. O sea que si hoy llamaras a otro referéndum, solo Dios que ocurra, y pues tendrías uno que dice una cosa contra otro que dice otra, tampoco te permite hacer nada. No pueden los políticos romper su palabra de que lo que se decidiera en el referéndum se iba a aplicar, de manera que tendrían que salirse, pero no hay manera operativa de salir de la Unión Europea, entonces no hay salida por donde le vea uno. El señor Boris Johnson, un poquito en la misma lógica del señor Trump, dijo, si yo voy y les grito todo se va a resolver, nada más que pues no,
no es el mismo sistema, esa es la diferencia, el sistema presidencial y el parlamentario. Los eventos que han estado ocurriendo ahora en el Parlamento británico son realmente bonitos. Si pueden los amigos del auditorio ver algún pedacito de esos que salen en las redes, es muy bonito porque tiene uno ahí al jefe de gobierno que tiene que defenderse de los demás a gritos y sombrerazos, por cierto, con un presidente de la Cámara que es una maravilla, de veras parece salido de cualquier obra de Shakespeare. Entonces es muy bonito y todo lo que uno quiera, pero no tienen salida. Entonces no hay manera de resolver, efectivamente se les ha complicado. Veía yo el dato de que este es el gran problema de Europa de estos últimos meses. Alemania ha dejado de venderle a Gran Bretaña porque no saben qué hacer, y esto es lo que ha ido frenando a Alemania, y conforme se frena Alemania, se frena la Unión Europea completa. Entonces sí es algo que daña a muchos, pero no hay cómo resolverlo, de veras. Y ahí te sorprende que haya personas como Boris Johnson que tienen poca o nula experiencia de gobierno y entonces creen que si se cumple lo que ellos ofrecieron en su campaña, las cosas mejoran en materia económica, en materia social para los ingleses. Y la verdad es que él está totalmente equivocado, porque a mí lo que me ha llamado la atención de este asunto es que se discute, ¿no? Si se sale de Brexit violentamente, o sea, sin acuerdo con la Unión Europea, o si se sale con algún acuerdo con la Unión Europea. Y ahí están todos enfocados en este problema, y ese no es el problema de fondo. El problema de fondo es el que le costó la chamba a la ministra Theresa May, en donde ella planteó una negociación que duró meses para hacer más o menos, digamos, aceptable la salida de Inglaterra de la Unión Europea. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que gana la posición de Boris Johnson o no gana la posición de Boris Johnson. De todas maneras, no han avanzado ni un milímetro en los términos en los que se podría dar el acuerdo de salida. Y es una cosa, además de todo lo que han dicho, con lo que yo concuerdo, creo que es todavía más compleja, porque a la hora que se salgan, de violenta o no violentamente, van a tener que sentarse a negociar un acuerdo de libre comercio entre Gran Bretaña y la Unión Europea. Nada más comercio de mercancías. No, digamos que no se permitiría la migración, que ese es un tema en donde sí está bastante dividida la opinión en Inglaterra. Pero en la parte de mercancías nadie, ningún inglés está en contra de que haya libre comercio con la Unión Europea. Entonces, ahí es donde la Unión Europea dice, si quieres libre comercio, entonces ¿para qué rayos te sales de...? Porque yo no quiero el aparato burocrático, yo no quiero, no quiero el resto de responsabilidades. Pero entonces, en lugar de estar enfocándose en esa sustancia de cómo logramos un acuerdo con el resto de los países de la Unión Europea, la pelea se da a nivel político en la Gran Bretaña de nos salimos con acuerdo o nos salimos violentamente. Jean-Claude Juncker en un momento, la Comisión de la Unión Europea les dijo, out is out. O sea, señores, si quieren ustedes salir, van para afuera y nos ponemos a ver, y al diablo, vámonos, a ver, aduaneras, vamos a establecer otra vez. Punto. No hay cuento, porque si no, volvemos otra vez a este mundo ideal, que si el acuerdo noruego con Noruega, con países como Noruega, etcétera, ahí llegaron al acuerdo de inicio, a partir del cual pues hubo cierto alejamiento de estos países de las relaciones económicas. Pero tú llevas ¿cuántos años? 20 años de estar metido adentro, generando relaciones financieras, económicas, el tema de Gibraltar con España, el tema del turismo y de las conexiones. ¿Qué haces ahora? Imaginemos lo que implica en términos turísticos la conexión entre Gran Bretaña y España, por ejemplo, en este momento. ¿De qué vas a hacer con el tema de pasaportes? Propiedades. Hay un montón de inversión de británicos en Portugal y España que se complicaría a partir de ese momento. Yo creo que lo más sabio en este momento sería retirar artículo 50 momentáneamente, es decir, que Gran Bretaña le dijera, o Reino Unido le diga a la Unión Europea, ¿saben qué? Voy a suspender el proceso porque necesitamos coordinarnos al interior para hacer una propuesta. Cuando esto esté, volvemos a meterlo. ¿Por qué sería útil esto? Porque te daría 2 años.
en donde ya no tienes que estar discutiendo porque ahorita le tienen que pedir a la Unión Europea Que le una extienda prórroga de 3 meses. Y siempre está el riesgo que la Unión Europea diga de no. pronto diga, ¿saben qué? Ya no se puede. Y entonces nos Pero, metemos en Macario, un problema. es lo que Francia, es lo que Sí, Macron le ha dicho. sí. Ya sálganse para afuera, porque este modelo también de incertidumbre está generando este tipo también de situaciones de inversionistas que le mueven, sacan el dinero, no generan un proyecto de mediano y largo plazo porque no saben qué es lo que va a suceder. Y creo que ese es un elemento fundamental, la decisión como tal. Y en una de esas, de verdad, finalmente no le dan la Pero lo que pasa es que se dan una prórroga de 2 años o de lo que sea, de 6 meses. Igual, lo que van a hacer es, van a discutir, como lo hizo Theresa May, y la probabilidad de llegar a un acuerdo que sea aceptable es, pues no quiero decir cero, pero Es cero. bajísima. Sí, ¿no? Entonces, pues tampoco resuelves nada. Ese es Pero te ¿no? quitas de encima el riesgo presión. de que ahorita venga un fenómeno inmanejable. Sí, Eso lo sería pospones todo. 2 Sí, años. sí. Más aún en un escenario de recesión como el que se está Y manejando. con el avance que está teniendo políticamente la derecha en Alemania, por ejemplo, que no es una cosa menor y puede realmente distorsionar todo. Mauricio González Macario Esquetino, muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí todos los jueves en el 11 Dinero y Poder a las 10 de la noche. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.